mensual y se va ajustando. ¿Cuánto puede durar para que las personas puedan hacer su vida lo más normal que puedan? Bueno, creo que son varias preguntas, ¿no? Bueno, el dispositivo, ¿cuánto dura? Es variable. Tenemos dispositivos que son recargables, como el que tiene la señora Ferry. Este dispositivo puede durarle hasta 15 años, siempre y cuando ella se esté recargando. Normalmente los pacientes se recargan 2 a 3 veces por semana. Es como carga inductiva, como el celular que lo pones en el carro o así se pone el dispositivo en la cara anterior de su tórax y así es como se recarga. Hay otros pacientes que no tienen tanto apoyo familiar y todo este tipo de cosas y preferimos en ellos ponerles dispositivos no recargables, que son baterías que duran en promedio entre 4 a 5 años y posterior a eso pues hay que recambiarlas. La otra pregunta era ¿qué cantidad de pacientes se han intervenido de este tipo de estimulación? ¿Ahorita cuánta población tienen con Parkinson actualmente? Es difícil. Y de esa, ¿cuánto ha accedido al dispositivo? Por cumplir con todas las características, por favor. Como nosotros somos un hospital de concentración, bueno, en el sector público donde trabajamos, porque también trabajamos en el sector privado, la mayor parte de los pacientes que nos llegan ya vienen muy dirigidos, muy canalizados hacia la terapia. Entonces, yo creo que ¿qué será, Carlos? El 80% de los pacientes que evalúas son candidatos a cirugía. Sí. El 80% de los pacientes que llegan directamente ya con nosotros son candidatos a cirugía. Se descartan algunos por situaciones de enfermedades, de comorbilidades, etcétera. Pero la verdad es que de los que llegan, el 80% se operan. Ahorita, ya de pacientes que se han operado, yo realmente tengo prácticamente 6 años haciendo este tipo de cirugías, pero antes que yo había otros colegas que se dedicaron a hacer esto, porque es importante, a lo mejor como background, decir que esta terapia no es de 2 años para acá, esta terapia tiene alrededor de 20 años, casi 30. ¿Sí? Los franceses fueron los primeros que iniciaron. Aquí en México los primeros implantes se pusieron alrededor de 1999, el año 2000, o sea, ya estamos hablando de un poquito más de 20 años. Y la cifra total de pacientes que se han operado, por ejemplo, ahí en el siglo XXI ya llega alrededor de 250 pacientes, la población total que ya están implantados. Buenos días. Hola. ¿Cuál es la tendencia? ¿Que hay más mujeres con Parkinson, hombres con Parkinson? ¿Y cuál sería la razón si es que hay más de un género que de otro? Sí se ha descrito que es más frecuente, un poquito más cargada la prevalencia en hombres. Digamos, de 5 pacientes con Parkinson, 3 son hombres y 2 son mujeres. Aquí la teoría, porque no se tiene mucha certeza, es el efecto protector que le generan las hormonas femeninas para la enfermedad de Parkinson. O sea, los estrógenos pudieran proteger más a la mujer esta neurodegeneración y por ello suele ser más frecuente en los hombres. Sí. Relación 3-2, a veces 4-2, tenemos más en el hospital. Hola, buenos días, soy Elsa Rodríguez de Diario Imagen. ¿Cuánto cuesta la operación y dónde se practica? ¿En público o privado? Bueno, la intervención se puede realizar en ambos medios, ya dependerá del paciente si tiene acceso a servicios de salud pública, si tiene seguro de gastos médicos, etcétera, etcétera, ¿no? El costo de la intervención, no tengo las cifras exactas, ¿sí? Los dispositivos, créanme que son dispositivos de muy alta tecnología. La verdad es que cuando yo tuve la oportunidad de asistir a la planta de Medtronic donde realizan esto, que a pesar de que ya llevo varios años poniéndolo, no sabía cómo eran por dentro. Y la verdad que quedé impresionado, porque dije, creo que hasta salen baratos para la cantidad de tecnología en lo que invierten estas compañías. O sea, yo me impacté de los microrobots que tienen para soldar los dispositivos, todo lo que lleva adentro, todas las implicaciones. Y una cirugía es muy variable dependiendo en qué institución se realice, ¿no? Los dispositivos
Pues sí, sí son caros, sí son dispositivos costosos. Yo creo que estaríamos hablando de alrededor de unos $15,000 del puro dispositivo, más lo que implica los gastos de un hospital y de honorarios, ¿no? Pero ese es el promedio de costo de estos dispositivos. En instituciones de salud pública obviamente no se cobra un peso. Todos los pacientes que se han operado en el IMSS, y créanme que son bastantes y cada vez tratamos de operar más, pues no se les cobra un solo peso, ¿no? Esa es una gran ventaja, y estamos operando alrededor de 60 pacientes al año en el IMSS, ¿sí? Entonces es un buen número. ¿Y en el ISSSTE también? Sí, en el ISSSTE también en algunos hospitales realizan este tipo de cirugía, en los institutos también. Lamentablemente en algunos otros hospitales pues los pacientes tienen que pagar por sus dispositivos, ¿no? Y pues sí es un costo. Pero sí tienen que pagar el dispositivo, aunque sea el seguro. No, en el seguro no, para nada. No, un solo peso no se les cobra de nada. Gracias. Buenos días, Alejandrina Aguirre del portal En Directo. Me preguntaría a los expertos si el Parkinson es frecuente entre boxeadores y jugadores de fútbol americano. Y la segunda, ¿cómo empieza el Parkinson en los pacientes? ¿Algunos signos de alerta para las familias? Y gracias. Efectivamente, lo que les comentaba del Parkinson, que suelen tener factores de riesgo, y uno de los factores de riesgo, aparte de los pesticidas, herbicidas, profesiones como campesinos o soldadores, están aquellos que reciben traumatismos craneales repetitivos. Por ejemplo, el pugilista, el boxeador, tiene un gran riesgo, si se conjunta con predisposición genética y la misma edad, de desarrollar la enfermedad de Parkinson. Entonces sí tiene riesgo, digamos, hasta la profesión. No se diga también el fútbol americano, que también reciben contacto de alto impacto. Y en cuanto a la segunda pregunta... Los signos de alerta. Los signos de alerta, claro. Para el paciente. Del Parkinson. Yo creo que el más llamativo para la gente es el temblor. Es un temblor que suele empezar en una extremidad, en la mano o en la pierna, y que finalmente pasa al otro lado, pero siempre donde empieza es donde más es más severo. Eso yo creo que es uno de los síntomas de inicio. La lentitud también de los movimientos, el hecho de que caminen más lento, con pasos más lentos, más cortos, el brazo muy disminuido, que eso a veces lo preguntamos al familiar, debido a que el paciente mismo no se da cuenta de esas alteraciones. La expresión facial menos expresiva, más seria, parecen como si estuvieran enojados, me acuerdo de lo que dice la señora Mari Ferri. Y la rigidez puede empezar con dolor, son como los síntomas. El paciente tiene más dificultades para abotonarse o vestirse, para ducharse, o sea, todo lo hace como en cámara lenta. Aquí el síntoma finalmente más importante del Parkinson es que esté lento, porque lo que comentábamos, que no todos tiemblan, un 60-70% tiemblan, pero los otros no tiemblan. Entonces ahí la lentitud es lo más importante. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hablando de pacientes de Parkinson, ¿únicamente pueden padecerlo los adultos o también los niños? Esta pregunta la hago referente a que en algunas ocasiones he llegado con mis hijos a un hospital, a un médico, y llegan niños con traumas muy fuertes en la cabeza. Entonces me acaba de resaltar muy fuerte esa duda, porque por lo regular estamos hablando de adultos, ¿no? Pero me interesa saber si un niño lo puede llegar a padecer. Gracias. Sí, el Parkinson definitivamente lo común es entre 55 y 60 años. Esa es una enfermedad que se cree que es de personas grandes, pero hablando específicamente de niños, sí es posible que se presente Parkinson en niños. O sea, en menos de 20 años, de 10 años, se presentan pacientes con Parkinson. Y estos casos son casos genéticos, o sea, es un problema de genes o un problema de acúmulo de sustancias, particularmente hierro, cobre, manganeso o calcio dentro del cerebro de estos niños, o alteraciones metabólicas que son muy frecuentes de encontrar en los niños y que pueden generarles un parkinsonismo o bien una enfermedad de Parkinson. Son pocos casos, la verdad, pero sí es posible. Sí. Ahora sí que el Parkinson afecta todas las edades, todas las razas, todos los géneros, no tiene distinción. Hola, muy buenos días. Ivanovich para Innovando el Estilo. Yo desconocía obviamente mucho de esta enfermedad y por lo mismo me surge
la pregunta de si a lo mejor tener alguna enfermedad previa, eso puede detonar Parkinson. Como decía, pues desconozco mucho. Se me ocurre pensar en pacientes con diabetes, con VIH, que tienen un tratamiento diferente y que de algún modo, bueno, pensando en VIH, también es una enfermedad que considero degenerativa. Y en pacientes más jóvenes, que es lo que mencionaban, de pronto a lo mejor no tener un estilo de vida saludable puede generar Parkinson, pensando en que la mala alimentación, el sedentarismo u otro tipo de factores. Gracias. Sí, claro, dentro de las hipótesis que se tienen virus, o sea, agentes infecciosos causales del Parkinson, estas enfermedades crónicas degenerativas como diabetes, hipertensión, también tienen su parte en el desarrollo de la génesis de la enfermedad de Parkinson. Algo que comentabas que es muy importante, hay factores protectores descritos para la enfermedad de Parkinson, y curiosamente el tabaquismo y el alcoholismo en teoría son protectores de la enfermedad de Parkinson. El consumo de café, al menos 3 tazas de café por día se ha descrito que protege contra el Parkinson. La actividad física regular es un protector, una alimentación adecuada, o sea, son factores que finalmente se describen como de riesgo y protección, pero no es nada a ciencia cierta, pues son finalmente estudios que se han hecho en pacientes que ven que tienen menos probabilidad de Parkinson y tienen esas características, pero desde luego que sí contribuyen a este tipo de enfermedades. Y ya del paciente con Parkinson, pues aún más limitan más su capacidad funcional. 3 de estas capas. 3 tazas de café a la semana es suficiente. A la semana, 3. Digo, hay que les echan 3 en una hora o 3 al día, pero bueno, a mí me gusta mucho el café y creo que me ando previniendo. Así como también tomar y fumar, digo, eso la verdad no es que hagan una recomendación, pero está descrito. Pues. El vino tinto tiene Bueno. un efecto protector. pensando en que es antioxidante. Sí, también está incluido en los protectores. Yo les quería comentar un poquito de mí, de cómo yo descubrí que tenía Parkinson, que es una cosa que mucha gente dice, no tengo este síntoma, no tengo Parkinson. Yo no tuve temblor, lo que sí, perdí el olfato, empecé a perder el olfato, eso sí me di cuenta. Yo pensé que era una gripa pasajera, ¿no? Por un lado. Pero por otro, mi brazo izquierdo ya no lo podía levantar. Yo llegaba hasta acá, nada más. Me dijo un doctor, seguramente le cayó una lámpara encima. Yo dije, ¿cuál lámpara? O sea, pero me di cuenta que algo estaba fallando por eso. Entonces yo les recomiendo que siempre estén alerta a su cuerpo. Su cuerpo le está mandando mensajes que no estamos escuchando. Pero si les hacemos caso, vamos a ver que sí tenemos algo, sea lo que sea diabetes o lo que sea, debemos ir al médico. Ahora, lo que preguntaban si los pugilistas y eso, yo nomás les voy a dar 3 datos de 3 personas. Pongámonos a pensar, Mohamed Ali tenía Parkinson, fue detectado a los 32 años, bien joven. Michael J. Fox, y él era boxeador. Michael J. Fox fue diagnosticado a los 29, simplemente era un actor. Y el último es Juan Pablo II, detectado a los 71 años y era un religioso. Entonces, yo creo que nos puede dar a cualquiera, seamos pugilistas o no. En mi caso, sí tengo una cicatriz de 24 puntadas porque yo me caí a los 2 años. No era yo muy quietecita, como verán, me rompí la cabeza, literal. 24 puntadas. Y aparte, otra de las cosas que dice el doctor que podría haber ocasionado esto, aunque no se sabe por seguro, es que estuve bajo la nube de Chernóbil cuando hubo esa fuga nuclear. Yo estuve bajo esa nube 2 meses. No se sabe cómo me pudo haber afectado, si sí o si no, pero son mis datos que les puedo compartir. Muchísimas gracias, doctores, gracias a los medios por sus preguntas. Queremos invitarlos, todos ustedes recibieron un documento como este, es el Manual para el Paciente Viviendo con Parkinson. Es un manual elaborado propiamente por la Red Mexicana de Asociaciones de Parkinson bajo la supervisión de especialistas médicas que trabajan en el área de neurología y neurocirugía. Tiene varios capítulos sobre cómo es el abordaje directamente con el médico, cómo son los primeros síntomas, motores, no motores,